Hola, seas muy bienvenido en esta hora. ¿Y cuántos de ustedes van a aprovechar esta ocasión? Aquellos a los que todavía no le dan gracias al Señor, decirle gracias Señor por otro día más de vida que usted me permite disfrutar. Te quiero compartir un hermoso video que viene del norte. Es una dama que es doctora de nacionalidad venezolana que quiere darle las gracias al Señor. Así que ahora te invito a disfrutar de este video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene Ramblet. A través de este video quiero expresar mi agradecimiento de lo más profundo de mi alma y de sinceridad por todas sus oraciones a través del proceso que pasé un poco difícil, un poco duro, ¿ok? Cuando uno posee salud, uno piensa que el mundo se lo come, pero realmente Diosito es el que decide cuándo y cómo. Entonces, bueno, hace un par de meses me encontré un lunarcito, se sacó, se biopsió, salió positivo a melanoma. Por supuesto que durante todo ese tiempo fue una cascada de emociones, pero gracias a Dios siento que me cuida, gracias a Dios me salió en el brazo, gracias que no me salió en la espalda, porque si no, no me hubiese podido dar cuenta. Después de muchos exámenes y de varios meses de proceso, pues ya me hicieron la segunda biopsia, ya salió positivo en el sentido de que salieron sin células satélites malignas. Entonces, bueno, solamente cuento con una cicatriz un poco grande que luego la voy a mostrar en mi bracito, no sé si ahí se ve, pero gracias a ustedes por tenerme en su cadena de oraciones. ¿Cuántos de ustedes le pueden decir gloria al Señor? ¿Cuántos le pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden honrar el nombre de nuestro Dios? Me acuerdo cuando recibimos esta petición de oración. Fue tremendo, porque la primera biopsia estaba mala, era cáncer. Y gracias a Dios, los siguientes exámenes y toda la segunda biopsia, todo salió bueno. Así que bendecimos al Señor, bendecimos por su bondad. Y quiero compartir contigo un hermoso Salmo 55, versículo 22, dice así: Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Cuando estés pasando por situaciones que son difíciles, que no puedes controlar, o una toma de decisiones, que puedas cobijarte en Él. Traes tus cargas a Él. Él dice que Él las recibe. Él es nuestro Padre y va a recibirte a ti como hijo. Así que descansa en Él. Así como Yumerlin tuvo muy complicada, pasó por tiempos muy complicados, desde la noticia, la biopsia. Pero gloria al Señor, que Dios estuvo con ella y pudo salir adelante, la sostuvo. Así que les damos gracias al Señor. Y también te quiero compartir, antes que oremos, ahora tenemos un número de WhatsApp, donde tú puedes hacer llegar todas tus peticiones, lo que te complica. Ahí escríbenos, vas a recibir la respuesta, pero sobre todo, la respuesta de parte de Dios. Te invito a orar por unos segundos y decirle gracias Señor por tu bondad. Gracias Señor por ser tan bueno. Muchas gracias porque nos miras a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Reciba la honra, reciba las glorias, Señor. No hay palabras para expresar nuestro amor, nuestra gratitud, Señor. En esta hora le pido que a través del Espíritu Santo usted pueda visitar a todos aquellos que están necesitados, a todos aquellos, Señor, que están pasando por dificultades. Por favor, visítelos, Señor. Le damos gracias y le pedimos, Señor, ayúdalos, Señor, a hombres, a mujeres, a los que están ahí atentos, a que pueda, Dios mío, escuchar su hermosa palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora a escuchar la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana?
Bueno, en esta oportunidad, continuando con la serie de parábolas que hemos estado viendo hasta ahora, nos toca la parábola de la semilla de mostaza, la cual la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y al 32. También la encuentras en Lucas y también la encuentras en Marcos, pero en esta oportunidad vamos a ver el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nos encontramos con alrededor de 7 parábolas. En esta oportunidad, esta parábola que vamos a ver hoy es la número 3. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así, versículo 31 de Mateo capítulo 13. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Para poder analizar esta parábola, primero vamos a reconocer cómo se desarrolla una parábola, que fue lo que vimos en la introducción de las parábolas. En primer lugar, dijimos que una parábola realiza una comparación de algo divino con algo natural. En este caso particular, se compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza. Posteriormente, debemos identificar quiénes participan en una parábola. En este caso es un hombre que sembró una semilla en su campo. Tercer punto, el tema o el argumento de esta parábola. Aquí lo que podemos ver es el crecimiento y la transformación de esta semilla de mostaza. Y número 4, ahí tenemos que identificar a quién está dirigida y por último la reflexión y la aplicación de esta parábola. Pero es aquí donde nos encontramos con un problema, porque la parábola del sembrador y la parábola del trigo y de la cizaña fueron explicadas por el Señor Jesucristo. En esta oportunidad, esta parábola no es explicada por Él. Entonces es un desafío poder entender esta parábola para poder posteriormente ver su aplicación. Entonces, pero tenemos que partir de la siguiente base. Dijimos que la primera parábola, la del sembrador, esta iba a marcar la ruta o el desarrollo de las siguientes parábolas. Tampoco podemos estudiar las parábolas en forma separada de la otra. No, tiene que ir una ligada a la otra. Las dos buscan un mismo fin. ¿Y cuál fue el fin que dijimos en un comienzo? Preparar a los hijos de Dios para lo que les va a tocar a enfrentar. Entonces, como vimos primero en la parábola del sembrador, antes de entrar ahora nuevamente a la semilla de mostaza, identificamos algo muy claro ahí, que decía que realmente solo 1 de 4 recibían el mensaje, recibían una transformación o experimentaban una transformación en sus vidas. Es decir, de acuerdo a esa parábola, es realmente muy poco el porcentaje de los que se convierten al cristianismo o se convierten como creyentes. Y esto no nos debe llamar la atención. Si tú recuerdas, en los comienzos, en el diluvio, cuando Noé construyó el arca, motivado por el Señor, solamente dice la Escritura, de todos los que estaban ahí, solo 8 personas fueron salvas. También nos habla con respecto a la nación de Israel. Eso lo encontramos en Romanos 9:27, que dice, también Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces nosotros podemos ver acá, de acuerdo a la parábola del sembrador y de acuerdo a este pasaje de Romano y también, como dijimos, lo que hizo Noé, solamente pocas personas fueron salvadas.
Entonces, cuando nosotros entramos acá directamente a la parábola de la semilla de mostaza, tenemos que partir de esta premisa. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ha enseñado que la semilla de mostaza tiene que ver con el crecimiento o el desarrollo de la iglesia. Pero quiero decirte lo siguiente. Como dijimos en un principio, en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ellos hacen relación o mencionan esta parábola. Pero Mateo y Lucas nos dice que esta semilla se convierte en árbol y las aves hacen nido. En cambio, Marcos nos dice que esta semilla de mostaza se hace mayor a todas las hortalizas y que las aves vienen a morar bajo su sombra. Cuando hablamos de evangelio sinóptico, estamos diciendo que apuntan a un mismo sentido, pero con diferente punto de vista, ¿ya? Eso se refiere sinóptico. Ahora vamos a analizar un poquito la semilla de mostaza. A la luz de la primera palabra, de la primera parábola, la del sembrador, vemos que no tienen relación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos realmente esto que se nos ha enseñado, que es la multiplicación y el crecimiento de la iglesia, si lo comparamos con la primera parábola, como tenemos que hacerlo así, nos damos cuenta que solamente el 25% de los que oyeron el mensaje realmente llegaron a los pies y dieron fruto de arrepentimiento. Es decir, fueron más los que rechazaron el mensaje, el 75%, que los que oyeron el mensaje. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, inmediatamente debemos asociar esta parábola de la semilla de mostaza con la primera parábola. Ahora vemos también en la segunda parábola, que habla del trigo y la cizaña, acá sí vemos un crecimiento, pero lo extraño que este crecimiento está compuesto por los hijos de Dios y por los hijos del diablo, los cuales el enemigo introduce en el campo de este hombre que siembra la buena semilla. Recordemos que en la primera parábola nos habla que un hombre sembró en su campo, ¿cierto?, una semilla que representaba la palabra, pero en esta oportunidad son los hijos de Dios y los hijos del diablo que son sembrados en este campo, ¿ya? Entonces, de la parábola del sembrador nos damos cuenta, como dijimos, que solamente un 25% de los que oyen el mensaje son salvados. Y en el del trigo y la cizaña vemos como los hijos de Dios y los hijos del diablo crecen juntos. Pero llegará el fin de los tiempos donde se separará a los verdaderos hijos de Dios de los hijos del diablo. No sé si más o menos me estás entendiendo lo que quiero explicar en esta mañana. Aún no llego al contexto en sí, pero quiero que puedas poner mucha atención, porque realmente cuando estaba viendo esta parábola pensé mucho, oré mucho al Señor y de repente le decía a mi esposa, esto se me hace un poco difícil, pero le pido al Señor que lo que hoy nos puede entregar y lo que nos traiga hoy realmente sea un alimento para nuestros corazones y nuestras vidas. Porque como les decía al comienzo, siempre se nos ha enseñado que la semilla de mostaza habla de un crecimiento de la iglesia. Pero cuando nosotros lo vemos a la luz de la primera parábola y de la segunda parábola, ahí realmente comienzan a aparecer unas cosas que no son tan así como las habíamos visto hasta ahora. Entonces, es decir, los hijos del enemigo que fueron sembrados entre los creyentes, podríamos decir que son algunos que profesan alguna religión. Incluso es más, pueden estar dentro de la iglesia. Y ahí podemos hablar, sí, de un crecimiento. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 31 y 34 de la Nueva Traducción Viviente. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, dice así: un hombre que tenía un espíritu inmundo. Versículo 31 dice: después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. ¿Dónde estaba enseñando el Señor?
en la sinagoga cada día de descanso o de reposo. Versículo 32 dice: allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Pongamos atención acá, 33. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús: vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué vemos acá? Que dentro de la sinagoga, en un día de descanso, en un día de reposo, en un día consagrado al Señor, había un hombre en ese lugar. ¿Y de quién era hijo? Era hijo del diablo. En ese momento él estaba haciéndole la pega al diablo. Entonces quiero explicarte esto. Cuando nosotros hablamos de la semilla de mostaza, creo sinceramente que aquí está hablando de la proliferación de las religiones, no del crecimiento del reino de Dios. ¿Por qué? Porque una de las características principales de la semilla de mostaza justamente es su propagación. También la semilla de mostaza era usada como un condimento para las comidas y a la fecha también se usa. Una vez también que la convertían en aceite, tenía usos muy beneficiosos para la salud. Por ejemplo, dice para la artritis. Es decir, la semilla de mostaza sí producía algo, pero quizás no en el caso que se nos ha enseñado. Entonces, analizando las parábolas anteriores, cabe preguntarnos: si la semilla de mostaza tendrá la relación con el crecimiento de la iglesia o el reino de Dios, o será que nos quiere enseñar otra cosa. Partiendo de la base que todo fue creado por el Señor, todo, repito, todo lo que existe sin excepción. Ahora, que después muchas cosas hayan perdido su esencia principal no es problema de Dios, sino es por el corazón caído del hombre. Y ahora aquí es donde deseo realizar y profundizar un poquito en la explicación de esta parábola, sin desmerecer lógicamente lo que se nos ha enseñado y también las propiedades de esta semilla de mostaza que justamente habla de la multiplicación ahí cuando vienen ahí en la vaina, ¿cierto? Primero, tenemos que entender que se nos dice que se convierte en un arbusto. Y un arbusto tiene que ver con una planta leñosa, perenne, que significa que dura muchos años, que por cierto es muy diferente a los árboles, ¿ya? No se yergue o no se levanta en un tronco o fuste, sino que se ramifica. Entonces aquí cuando nosotros estamos viendo esta comparación que se realiza, que esta semilla de mostaza se convierte en un arbusto y después pasa a ser un árbol, inmediatamente nos damos cuenta que la semilla de mostaza es una hierba, no es un árbol. Puede quizás parecerse, pero no es un árbol. Y eso quiero que hoy día nos quede claro con respecto a esta enseñanza. Entonces, partiendo desde la misma creación, es imposible que un arbusto se convierta en un árbol. La misma palabra nos dice que cada semilla dará su fruto. Algunos pueden decir que, por supuesto, Dios sí puede transformar las cosas. Otros pueden decir que Dios estaba animando a sus discípulos y diciéndoles: mire, una vez que ustedes prediquen, esto y esto va a pasar y esto se va a convertir, esto tan simple que está oculto acá, tan pequeño, va a llegar a constituirse en algo poderoso. Pero yo iría un poquito más allá. Creo que conociendo la naturaleza del Hijo de Dios, Él no pasa por alto lo que está escrito. Él no va a pasar por alto lo que está escrito. Y si nosotros nos vamos al pasaje de Génesis, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra.
y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Lo que podemos ver acá entonces en la semilla de mostaza es algo anormal. Que un arbusto se convierta en un árbol. Y tampoco es la más pequeña de todas las semillas, como nos dice la palabra ahí. Y cuando nosotros hablamos de género, como nos enseña acá, que cada uno, ¿cierto?, da fruto según su género. Género tiene que ver con la misma especie, con la misma naturaleza. Ahora, lógicamente, en estos tiempos nosotros estamos viendo situaciones que son antinaturales o desean romper los principios de Dios. Pero si nosotros nos vamos acá con respecto al crecimiento y transformación de un arbusto en un árbol, no tiene relación, no puede ser, de acuerdo a lo que está escrito en la misma palabra. Recordemos, como dijimos, que en la parábola del sembrador, el mayor crecimiento se encuentra en aquellos que rechazan el evangelio, más que aquellos que lo reciben y dan fruto. Y en la parábola del trigo y la cizaña, vemos a unos que tratan de imitar a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, esta imitación que ellos realizan, buscan hacer algo que no es lo que viven en su interior, no en su forma interior. Falsos creyentes acomodando la religión a sus vidas y no tratando de cumplir con los preceptos del Señor. ¿Y por qué lo hacen muchas veces? Porque es para estar quizás bien delante de la sociedad, o quizás también para tranquilizar sus mismas conciencias. Recordemos que religión y cristianismo no es lo mismo. Cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces, como dije, la semilla de mostaza no se puede convertir en un árbol. Es antinatural. También estaba prohibido mezclar semillas. Mira lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 19. Y lleva por título Leyes de la Santidad y de la Justicia. Dice así: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla. No te pondrás vestidos con mezcla de hilo. Dios no permite mezclar la semilla. Un higo no puede dar papas, ¿cierto? Nadie pone en duda la multiplicación y el crecimiento de la semilla de mostaza. Pero me atrevería a decir que este crecimiento no se refiere al cristianismo, se refiere a la proliferación de muchas religiones que irán en aumento hasta el final de los tiempos. Gran parte de la humanidad dice creer en Dios, pero no necesariamente son cristianos. Como dijimos, cristiano significa seguidor de Jesucristo. Hay religiones que dicen creer en Dios, pero lo consideran un ángel, un iluminado, pero no el Hijo de Dios. Y sabes que buscando encontré esto, que la religión que más ha crecido en estos últimos años es el Islam. Es la religión de mayor crecimiento. Se tiene estimado de que de 1.600 millones que eran en el año 2010, se dice que al año 2050 van a llegar a ser 2.760 millones. Mira esta religión cómo ha crecido. Mira Europa cómo está llena del Islam. Para este momento, los musulmanes representan casi 1/3 de la población mundial proyectada cuando seamos 9.000 millones de habitantes. Se dicen que existen 4.200 religiones en el mundo, aunque más del 75% de la población global
se reparte entre cristianismo, islam, hinduismo y budismo. 4.200 religiones. Entonces, cuando estamos hablando acá de esta semilla de mostaza que se convierte en un árbol y vienen aves, dicen ahí, que hacen nido, pero otras que se ponen a la sombra, estamos hablando de la proliferación de religiones, no solo del cristianismo. Hay un eslogan que a veces escuchamos y dicen Chile para Cristo. La verdad que de acuerdo a esto no es. Algunos van a ser para Cristo, pero no todos para Cristo. Otro punto es el hecho que en la parábola del sembrador las aves se comen la palabra y ahora aparecen haciendo nido o morando bajo su sombra. Mira qué cambio. En la parábola del sembrador viene las aves y se comen esa semilla y ahora hacen nido. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo sabe que Dios le hace bien. ¿Cuántos se arriman a una iglesia solamente buscando un favor? ¿O cuántos muchas veces te han dicho, ora por mí porque a ti Dios te oye? Pero no hay compromiso. Esas son las aves que hacen nido. Se van a arrimar al buen árbol, pero no con un sentido correcto en sus corazones. Solamente se acercan para sacar provecho de Dios en alguna situación determinada, pero no se comprometen con el reino de Dios. Entonces, para mí el crecimiento de la semilla de mostaza representa las diferentes denominaciones que con apariencia de piedad buscan o persiguen otros fines, incluso desviar a los hijos del Señor, de la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que hay un movimiento que se llama el universalismo? El cual dice que todos serán salvos o reconciliados con Dios, lo cual contradice la Biblia, como lo acabamos de ver ahí en el libro de Romanos. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Pablo hablando a Timoteo: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pone atención. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Esto para mí representa esta multiplicación de la semilla de mostaza. Este problema ya se vivía en el tiempo de Saúl, cuando buscó por otro lado y no al Señor. Primera de Timoteo también dice acá, capítulo 4, versículo 1 al 5 de la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer hasta el 4, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Eso es. El hombre, a través de la historia, ha tratado de desvirtuar el conocimiento del Señor. Su finalidad, su objetivo. Cada persona tiene dentro de su ser, dentro de su corazón, un espacio que solamente lo puede llenar el Señor.
Y buscan, y hay muchos que buscan, y esto es vacío. El otro día veía un reportaje, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero era una de las ciudades más heladas del mundo, que podía llegar hasta 71 grados bajo cero. ¿Y sabe lo que hacían ellos? Ellos rendían culto al fuego. Le daban alimento antes de ellos servirse a comer, porque decían que el fuego los mantenía con vida. Todos necesitamos un ser superior. Todos necesitamos, amado. El hombre necesita un ser superior sobre su vida. La proliferación de estas religiones, de estas creencias, de estos mitos, de estas fábulas, para mí son la propagación, como les dije, o la multiplicación de la semilla de mostaza que se convierte en árbol, que es algo antinatural. Cuando Satanás se dio cuenta que no podía evitar que el mensaje de Jesús, ¿cierto?, le estaba quitando adherente, debió cambiar la estrategia y crear nuevas religiones, trayendo confusión. Y es ahí donde entra la parábola justamente de la cizaña. Acomodar el evangelio a nuestra vida y no nosotros al evangelio. Entonces, creo que la parábola de la semilla de mostaza no enseña que todos serán salvos. Ella enseña que habrá muchas religiones, pero no en la voluntad de Dios, sino buscando agradar al propio hombre. El mundo entero no se convertirá, porque de acuerdo a la parábola del sembrador, como lo vimos, el 75% fue incrédulo. Y de acuerdo a la parábola de la cizaña, ahí nos dimos cuenta también, nos muestra que tantos creyentes y religiosos crecen juntos, pero al final de los tiempos, cuando el reino de Dios sea establecido, estos serán sacados. Recuerden que el Señor Jesús, cuando vino, o cuando Juan el Bautista lo vio, decía: he aquí que venía el reino de Dios, que se ha acercado, pero aún no ha sido establecido. Mateo 13, versículos 41 y 42 dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo. ¿Los que están dónde? Trigo y cizaña. Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso va a pasar cuando el reino de Dios sea establecido, cuando el Mesías venga. Y para terminar, pasajes muy conocidos por nosotros, señales del fin. Solamente extraje algunos versículos del capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo, del 21 al 24, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Un remanente de salvos. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esta justamente es una profecía de doble cumplimiento, cuando habla el Mesías de la destrucción del templo, pero también está hablando de las señales de este tiempo. Entonces, ¿cuál es el llamado? Pongamos atención a los tiempos que estamos viviendo. Una vez más les decimos: la semilla de mostaza representa la proliferación de muchas religiones. ¿Cuánto tiempo, amado, cuánto mover hemos visto? Cómo han crecido y de la noche a la mañana desaparecen. La palabra desde el comienzo nos habla que Dios eligió un pueblo para sí. Un pueblo para que le adore. Entonces, en este día quiero decirte, amado hermano, con mayor énfasis, debes buscar
la revelación de la palabra del Señor, debes buscar tener más comunión con el Señor, porque no todos serán salvos. No todo el mundo será salvo, como dice el universalismo. Solo algunos serán salvos. Quizás crezcamos juntos, como nos enseña esa parábola, pero llegará el momento donde Dios apartará a los unos y los otros. Entonces, basado en las parábolas que hemos visto hasta ahora, podemos decir, Dios espera por un remanente. Y ahora, permíteme hacer un llamado en esta mañana, en primer lugar, a todos aquellos que aún no son parte del pueblo del Señor. Y si tú has escuchado este mensaje, quiero decirte que son más los que se pierden que los que se salvan. Pero en esta oportunidad, tienes la oportunidad en este momento de decirle, Señor, te abro mi corazón para recibirte. Y si el Espíritu Santo te convence ahí donde tú estás, toca tu corazón, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, le confieso todos mis pecados, reconozco que lo necesito en mi vida, le pido perdón y le pido también que me inscriba en el libro de la vida. Le recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permíteme orar. Padre, oro por todos aquellos que usted ha llamado y todos los que hoy vienen, Señor, a sus plantas y son parte de este remanente, el cual usted salva. Te pido que el bendito Espíritu Santo de Dios venga, toque, sane, restaure, anime y fortalezca y revele, Señor, su palabra a cada vida y a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también, iglesia, quiero decirte que es tiempo de prepararte, que es tiempo de fortalecerte en el Señor, que es tiempo, en la vestidura, en el Antiguo Testamento había un principio. Dice que cuando ellos se apercibían o se preparaban para algo, tomaban sus ropas porque eran que colgaban y las ceñían y las amarraban para poder correr. Yo te digo, es tiempo, abróchate el cinturón, prepárate, porque el tiempo está cerca. Y mira, y si Dios te ha llamado y si eres parte de ese remanente, dale gracias al Señor. No permitas que el enemigo venga y te robe como lo hizo con algunos. No te distraigas del propósito, no te distraigas del camino. Fortalécete en el Señor, porque solo un remanente es salvo. Y si tú eres parte de ese remanente, dale gracias al Señor y glorifica su nombre. Permíteme orar. Padre, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, para que sean fortalecidos en el poder de tu Santo Espíritu. Que los llenes, Señor, cada día más, Señor, de tu Espíritu Santo, Dios mío, quien nos enseña, nos guía, Señor, nos dirige. Que sus vidas, Señor, estén determinadas, Señor, a servirle, Señor, a buscarle. Que no haya nada que robe, Señor, ese deseo en sus corazones, ese anhelo, Señor. Quite toda distracción en el nombre de nuestro Señor Jesús. Permítenos, Señor, estar preparados para el momento de su retorno, así como esas vírgenes que estaban dispuestas con sus lámparas llenas esperando al novio, Señor. Así sea, que seamos un pueblo preparado, Señor, que está dispuesto, Señor, para su venida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.